Imagina abrir los ojos una mañana y ver que tu ciudad ha desaparecido bajo una nube de polvo y escombros. A lo largo de los siglos, la Tierra ha dejado claro que su poder puede cambiar el curso de la historia en cuestión de segundos. Hay ciudades que alguna vez fueron centros culturales y económicos, pero que terminaron siendo borradas del mapa por culpa de terremotos devastadores. Pero, ¿cuáles han sido las ciudades más afectadas por estos desastres naturales? Quédate con nosotros, porque hoy en Top Sabiduría te presentamos las 10 ciudades que más han sufrido a causa de los terremotos. Empezamos, número 10, Bam, Irán. Todo ocurrió el 26 de diciembre del año 2003, a las 4:56 de la mañana. Mientras la ciudad aún dormía, un terremoto de magnitud 6.6 sacudió con brutalidad la región. La mayoría de las construcciones eran antiguas, hechas con adobe, un material barato pero frágil frente a los temblores. En cuestión de segundos, más del 80% de la ciudad colapsó. La cifra oficial de fallecidos superó las 26.000 personas, aunque se estima que pudieron ser más. Lo más doloroso fue que muchas de las víctimas eran familias enteras que murieron sepultadas mientras dormían. Además del inmenso dolor humano, se perdió un monumento histórico, la ciudadela de Arge-Bam, una estructura de barro con más de 2.500 años de antigüedad y considerada patrimonio de la humanidad. El terremoto de Bam evidenció las carencias en construcción sismorresistente en zonas históricas, y desde entonces, el gobierno iraní ha trabajado en reforzar estructuras en riesgo. Hoy, Bam sigue en pie, reconstruida poco a poco, aunque las cicatrices siguen visibles en cada rincón. Número 9, Messina, Italia. El 28 de diciembre de 1908, a las 5:20 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.1 golpeó el sur de Italia. Las ciudades de Messina y Reggio Calabria quedaron prácticamente reducidas a escombros. Pero eso no fue todo. Solo unos minutos después, un tsunami con olas de hasta 12 metros golpeó las costas, arrasando con lo que quedaba en pie. Se estima que cerca de 100.000 personas perdieron la vida, convirtiéndose en el desastre sísmico más mortal en la historia moderna de Europa. En ese momento, la mayoría de las casas eran de piedra sin refuerzos, y no existía un sistema de alerta temprana. Muchos murieron ahogados por el tsunami, y otros atrapados bajo los escombros sin posibilidad de rescate. Este evento no solo cambió la historia del sur de Italia, sino que también provocó una migración masiva hacia América, especialmente a Estados Unidos y Argentina. A raíz de esta tragedia, Italia comenzó a replantearse la forma en que construía sus ciudades y a desarrollar una sismología más moderna. Número 8, Lima y Callao, Perú. Retrocedemos al siglo XVIII, al 28 de octubre de 1746. A las 10:30 de la noche, un sismo de magnitud estimada entre 8, 6 y 9,0 sacudió la costa central del Perú. Lima, por entonces una de las ciudades más importantes del virreinato español, quedó devastada. Pero lo más trágico ocurrió en el puerto del Callao, donde minutos después del temblor, un tsunami con olas de hasta 24 metros arrasó con todo. De sus más de 5.000 habitantes, apenas sobrevivieron unas 200 personas. Los relatos de la época hablan de barcos arrastrados hasta el centro de la ciudad, de cadáveres esparcidos por kilómetros y de una oscuridad total provocada por los incendios y el polvo. El virrey José Antonio Manso de Velasco consideró trasladar la capital, pero al final optó por reconstruirla desde cero. Este terremoto cambió para siempre la arquitectura virreinal, imponiendo edificaciones más resistentes y calles más amplias. Lima y Callao renacieron, pero no sin un precio muy alto. Número 7, Kobe, Japón. La madrugada del 17 de enero de 1995, a las 5:46 de la madrugada, la ciudad portuaria de Kobe fue sacudida por un terremoto de magnitud 6,9. La intensidad del sismo fue tal que incluso modernas autopistas colapsaron como si fueran de papel. Las imágenes de la autopista Hansin, completamente derrumbada, dieron la vuelta al mundo. Más de 6.400 personas murieron, y más de 300.000 quedaron sin hogar. El sismo evidenció que incluso en un país con tecnología avanzada como Japón, aún había vulnerabilidades. Muchos murieron atrapados por incendios, ya que los equipos de rescate no pudieron acceder a los barrios afectados por la destrucción de las rutas. Sin embargo,
esta tragedia también dejó lecciones. Japón reformó su código de construcción, implementó sistemas más eficientes de alerta sísmica, y fortaleció su cultura de prevención. Hoy, Kobe es un símbolo de resiliencia y modernización urbana. Número 6, San Francisco, Estados Unidos. El 18 de abril de 1906, a las 5:12 de la mañana, San Francisco vivió uno de los momentos más oscuros de su historia. Un terremoto de magnitud 7.8 rompió la falla de San Andrés y desató el caos. Pero lo más destructivo no fue solo el temblor, sino los incendios que se desataron luego. Durante 3 días, las llamas consumieron casi toda la ciudad, destruyendo más de 28.000 edificios. La cifra oficial de muertos fue de 3.000, aunque algunos historiadores creen que podría haber sido mucho mayor. Más de 250.000 personas quedaron sin hogar en una ciudad que apenas tenía 400.000 habitantes. La tragedia cambió para siempre la forma de construir en la costa oeste de Estados Unidos, y fue un impulso para el desarrollo de la ingeniería antisísmica. Número 5, Ciudad de México, México. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro en el estado de Michoacán sacudió la capital del país. Aunque el epicentro estaba lejos, el tipo de suelo de la Ciudad de México, antiguamente un lago, amplificó las ondas sísmicas. Más de 400 edificios se derrumbaron, entre ellos hospitales, escuelas, oficinas y viviendas. Las cifras oficiales hablan de 10.000 muertos, pero los testimonios de los sobrevivientes y rescatistas sugieren que la cifra real podría ser mucho mayor. La población, ante la falta de respuesta inmediata del gobierno, salió a las calles a rescatar con sus propias manos a los atrapados, dando origen a una cultura de solidaridad que aún perdura. El sismo también generó reformas profundas, nuevos reglamentos de construcción, simulacros anuales, y sistemas de protección civil mucho más organizados. Número 4, Tangxian, China. El 28 de julio de 1976, la ciudad industrial de Tangxian fue arrasada por un terremoto de magnitud 7.5. Eran las 3:42 de la mañana, y la mayoría de los habitantes dormía. La ciudad, con una población cercana al 1.000.000 de personas, quedó completamente destruida. La cifra oficial de muertos fue de 242.000, aunque algunos informes indican que podrían haber sido más de 600.000. A eso se sumó un segundo sismo de magnitud 7.1 que golpeó horas después, empeorando la catástrofe. El gobierno chino tardó en comunicar la tragedia al mundo, y la ayuda tardó en llegar. Este evento cambió la política de desastres en China, dando pie a mejores sistemas de prevención y gestión de emergencias. Número 3, Lisboa, Portugal. El 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos, Lisboa fue víctima de una tragedia triple: terremoto, tsunami e incendios. A las 9:40 de la mañana, un sismo de entre 8, 5 y 9,0 de magnitud sacudió la capital portuguesa, colapsando iglesias, palacios y viviendas. Minutos después, olas gigantescas entraron por el río Tajo y destruyeron el puerto. Finalmente, los incendios consumieron los escombros restantes. La tragedia causó entre 60.000 y 100.000 muertes. El impacto fue tan fuerte que provocó un cambio radical en la filosofía europea de la época. Pensadores como Voltaire y Rousseau discutieron sobre el papel de Dios, la naturaleza y el azar. Además, Lisboa fue reconstruida bajo criterios antisísmicos por el Marqués de Pombal, adelantándose siglos a su época. Número 2, Valdivia, Chile. El 22 de mayo de 1960, Chile fue escenario del terremoto más potente jamás registrado, 9,5 en la escala de magnitud. El sismo duró más de 10 minutos, algo extremadamente inusual. Afectó una vasta región del sur del país, destruyendo ciudades como Valdivia, Concepción y Puerto Montt, pero no fue solo el temblor. Un maremoto azotó la costa chilena con olas de hasta 25 metros y cruzó el océano para causar daños en Hawái, Japón y las Filipinas. Más de 2.000 personas murieron y cientos de miles perdieron sus hogares. Desde entonces, Chile se convirtió en uno de los países líderes en ingeniería antisísmica y sistemas de alerta temprana. Número 1, Xiangxi,
China. El 23 de enero de 1556, ocurrió el terremoto más mortífero del que se tiene registro. La provincia de Jiangxi fue sacudida por un sismo de magnitud estimada en 8,0. Las construcciones de la época eran en su mayoría cuevas excavadas en la tierra llamadas xiaodons, que colapsaron al instante. Se calcula que murieron unas 830.000 personas, una cifra tan alta que supera a la población entera de muchas ciudades modernas. Este terremoto no solo dejó muertos, sino que cambió la geografía del lugar. El terreno se hundió, se abrieron grietas profundas y los ríos cambiaron de curso. Aunque fue hace más de 450 años, este evento sigue siendo un recordatorio brutal del poder de la Tierra y de la importancia de la preparación ante desastres. Estos terremotos nos recuerdan lo vulnerables que somos ante la fuerza de la naturaleza. En solo segundos, una ciudad entera puede quedar reducida a polvo. ¿Conocías estas tragedias? ¿Crees que faltó alguna en la lista? Cuéntanos en los comentarios cuál de estos eventos te impactó más. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete para seguir explorando los misterios e historias del mundo con Top Sabiduría. Hasta la próxima.